Cuando todo terminó, cuando los clavos, la cruz y el silencio parecían haber dicho la última palabra, ellas seguían allí. No huyeron, no negaron, no traicionaron. Jesús murió rodeado de mujeres y volvió a la vida para una de ellas. Mientras la historia oficial hablaba de apóstoles, ellas hablaban con él. Mientras los líderes discutían, ellas lo comprendían. Hoy vamos a desenterrar una verdad olvidada, porque tal vez quienes mejor entendieron a Jesús no llevaban barba ni títulos, llevaban heridas, valor y un corazón dispuesto. Quédate hasta el final. Esta historia podría cambiar cómo ves el Evangelio para siempre. No eran sacerdotisas, no eran escribas, no eran fariseas, eran mujeres, y sin embargo, Jesús las vio. En una cultura que las silenciaba, Él les habló. En un mundo que las apartaba, Él se acercó. A orillas de un pozo, en tierra samaritana, se encontró con una mujer cuyo nombre no aparece, pero cuya historia cambió el rumbo del relato. La conocemos como la mujer samaritana, marcada por la vergüenza, 5 maridos y un sexto que no era suyo. Pero él no la juzgó. Le habló de agua viva, le habló del Espíritu, le dijo: yo soy el que habla contigo, Juan 4:26. Y esa mujer que todos evitaban se convirtió en la primera evangelizadora. Otra mujer cuyo nombre tampoco se registra, pero cuya valentía fue eterna, fue la mujer sorprendida en adulterio, arrastrada por el polvo, expuesta frente a una multitud lista para apedrearla. Fue sorprendida en adulterio, dijeron. Querían usarla como trampa, pero él se inclinó, escribió en el suelo y luego levantó la voz. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, Juan 8:7. Y uno a uno se fueron. A ella le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más, Juan 8:11. Y luego está la mujer del flujo de sangre, 12 años de dolor, 12 años de impureza. Ningún médico pudo curarla, pero ella creyó, tocó su manto y fue sanada. Él se detuvo, miró entre la multitud y le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Marcos 5:34. También está la mujer sirofenicia, extranjera, despreciada por los judíos. Se acercó a Jesús suplicando por su hija endemoniada. Él la desafió con una frase dura: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mateo 15:26. Pero ella no retrocedió. Respondió: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. B27. Jesús quedó asombrado. Le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. B28. Y su hija fue sanada en ese mismo instante. Jesús no solo escuchó a una mujer extranjera, se dejó cambiar por ella. Su fe, su valentía, su humildad rompieron las barreras raciales, religiosas y sociales del momento. Y no olvidemos a la mujer pecadora que ungió sus pies con perfume y lágrimas. En casa de Simón el fariseo, irrumpió sin invitación, se arrodilló, lloró, lo adoró en silencio. Los presentes la juzgaron, pero Jesús dijo: sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Lucas 7:47. Mientras los líderes religiosos la despreciaban, Él la elevó, no por su pasado, sino por su entrega. Estas mujeres no solo fueron sanadas, fueron honradas, fueron reconocidas por su fe, su coraje, su intuición espiritual. En cada encuentro, Jesús no solo las restauró, las visibilizó. Jesús no evitó a las mujeres, no se apartó de las impuras, no se escandalizó de sus heridas. Las miró, las escuchó, las restauró.
Mientras los líderes discutían leyes, Jesús construía vínculos. Mientras otros hablaban de pureza, Él hablaba de compasión. Para una cultura que silenciaba a las mujeres, Jesús fue una revolución. No fue madre, no fue esposa, no fue parte de los 12, pero sin ella, el anuncio de la resurrección no habría llegado a nadie. La llamaron endemoniada. La confundieron con una pecadora, y durante siglos su nombre fue desdibujado. Pero los textos hablan claro. María Magdalena fue una testigo, una discípula, una voz que no tembló cuando todos huyeron. Lucas 8:2 dice que Jesús expulsó de ella 7 demonios, pero en vez de alejarla, eso la hizo acercarse más. Estuvo con él hasta el último aliento. Mateo 27, 55, 61 y Juan 20, 11, 18 la muestran en la cruz, en la tumba y en la resurrección. Fue la primera en verlo vivo, y fue a ella a quien Jesús dijo, María, Juan 20, 16. Ella responde, Raboni, maestro, un reconocimiento mutuo, un vínculo irrompible. Pero hay un texto más, un evangelio que casi nadie menciona, el Evangelio de María. En él, Jesús le revela enseñanzas ocultas. Ella las comparte con los discípulos, pero Pedro se opone. ¿Es que el Maestro ha hablado con una mujer en secreto y no con nosotros?, cuestiona. Y es entonces cuando otro discípulo, Levi, la defiende. Si el Salvador la consideró digna, ¿quiénes somos nosotros para rechazarla? María Magdalena no fue un personaje secundario. Fue el puente entre la tumba vacía y la historia. Viva, una mujer que comprendió antes que nadie y cuya voz fue sepultada porque incomodaba. No fue una seguidora más, fue una guía y su liderazgo fue silenciado. No todas predicaban, no todas sanaban, algunas simplemente escuchaban. En una aldea llamada Betania, 2 hermanas recibieron a Jesús, Marta, la anfitriona incansable, María, la silenciosa que se sentó a sus pies. Mientras Marta servía, María escuchaba. Y cuando Marta se quejó, Jesús respondió, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:42. Pero no era solo una escena doméstica, era una declaración espiritual. Jesús reconocía que la contemplación también es un acto de fe. Días después, cuando su hermano Lázaro muere, Marta sale al encuentro de Jesús. Llora, pero también cree. Le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Y Jesús le responde, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Ellas no escribieron evangelios, pero fueron testigos de la vida, la muerte y el milagro. Y aún hay más. Días después de la resurrección de Lázaro, Jesús volvió a Betania. Fue invitado a cenar, y allí, una vez más, María se acercó, pero no con palabras, esta vez con perfume, un frasco de nardo puro, carísimo. Lo rompió, lo derramó sobre sus pies y lo secó con su cabello. Juan 12:3. Judas Iscariote protestó, ¿por qué este desperdicio? Ese perfume podría haberse vendido por 300 denarios, pero Jesús la defendió. Déjala, lo ha guardado para el día de mi sepultura. Juan 12:7. Mientras los discípulos aún no comprendían lo que se avecinaba, María ya lo presentía, intuyó su destino, lo ungió, como se unge a un rey, como se despide a un amado. María no necesitó una cruz para entender la entrega, lo entendió con el corazón. Fue la única que se anticipó al dolor, y por eso Jesús dijo que su gesto sería recordado siempre. Mateo 26:13. Marta y María no fueron solo amigas, fueron discípulas del corazón.
A través de ellas, Jesús mostró que la fe no siempre grita, a veces escucha, que el amor no siempre predica, a veces simplemente espera. No eran solo anfitrionas, eran confidentes, discípulas del corazón. Los evangelios mencionan nombres que rara vez se predican: Juana, esposa de Cusa, administrador de Herodes; Salomé, una de las que siguió a Jesús desde Galilea; María de Cleofás, que estuvo en la cruz y también en el sepulcro. Lucas 8:3 dice que estas mujeres ayudaban a Jesús con sus bienes, es decir, sostenían el ministerio, sin púlpitos, sin templos, sin títulos. Ellas financiaban la predicación que transformó el mundo. Y luego, cuando la sangre corría por la cruz y los soldados apostaban por su túnica, ellas estaban allí, sin cargos, sin aplausos, solo fidelidad. A menudo hablamos de Pedro llorando por haberlo negado, pero olvidamos que hubo mujeres que nunca lo negaron, que no necesitaron volver para buscar perdón, porque nunca se alejaron. Ellas prepararon perfumes, pero al llegar al sepulcro encontraron que el cuerpo que querían honrar ya no estaba allí. Solo quedaba la misión: anunciar lo imposible. Y aunque sus palabras fueron primero ignoradas, luego cambiaron la historia. Cuando los 12 huyeron, ellas se quedaron. Cuando el miedo paralizó a los apóstoles, ellas siguieron caminando. No estuvieron en la cena, pero sí en la cruz. No lideraron concilios, pero sí vieron la piedra removida. Juan 19:25 nos dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofás, y María Magdalena. Mientras todos se ocultaban, ellas lloraban de pie. Y cuando la noche del sábado pareció definitiva, ellas madrugaron. Mateo 28:1-10 narra cómo fueron al sepulcro, cargando perfumes, sin esperar milagros. Pero allí encontraron lo imposible: la tumba vacía. Un ángel les habló, y luego Jesús mismo: salve. Y ellas, abrazadas a sus pies, escucharon las primeras palabras del resucitado: id, dad las nuevas a mis hermanos. Y en Hechos 1:14, aún están reunidas, orando con los discípulos. Ellas no desaparecieron, fueron la raíz silenciosa de la comunidad naciente, pero con el tiempo fueron olvidadas. El patriarcado del siglo I comenzó a consolidar estructuras donde ellas ya no cabían. Sus nombres fueron desplazados, su fidelidad minimizada, su voz silenciada por siglos de poder clerical. La historia recuerda a los que hablaron, pero la fe sobrevive gracias a los que se quedaron, y estas mujeres nunca se fueron. No todos aceptaron su voz, no todos soportaron su cercanía con Jesús. El Evangelio de María narra un momento revelador. Los discípulos, desconcertados tras la resurrección, le piden a María que les cuente lo que el Maestro le dijo, en privado. Ella habla, les revela enseñanzas profundas, y entonces Pedro se levanta, duda, se indigna, pregunta: ¿es que realmente habló el Maestro con una mujer en secreto y no con nosotros? Pero es Levi quien responde, quien pone orden. Si el Salvador la consideró digna, ¿quiénes somos nosotros para rechazarla? Esa escena, ignorada durante siglos, revela una grieta temprana entre la revelación y la institucionalización, entre lo espiritual y lo patriarcal. El conflicto no era solo teológico, era de género, era de poder, y lo que comenzó como comunidad pronto se convirtió en estructura. Tal vez no fue Dios quien las cayó, fue la historia, fueron los concilios, fue la necesidad de control que prefirió columnas de mármol antes que corazones ardientes. Pedro no odiaba a María,
pero no podía aceptar su lugar. Y ese conflicto marcó siglos de silencio femenino en la iglesia. Y, si el mensaje más profundo se lo confió a una mujer, ¿estaríamos dispuestos a escucharla hoy? Durante siglos sus nombres fueron desplazados, sus gestos ignorados, su fe silenciada. Pero hoy algo cambia, porque esta no es solo la historia de Pedro, de Pablo o de Juan, es también la historia de María, de Marta, de Juana, de Salomé, de tantas que amaron, sirvieron, creyeron y no huyeron. Jesús las eligió, no por conveniencia, no por estrategia. Las eligió porque vieron lo que otros no vieron, porque escucharon sin miedo, porque no necesitaron poder para ser poderosas. Tal vez no hemos leído bien el Evangelio, tal vez hay voces que aún esperan ser oídas. Si estas mujeres entendieron a Jesús mejor que los 12, ¿no deberíamos nosotros empezar a escucharlas también? Suscríbete al canal si quieres ver más documentales como este, y si no has visto nuestro especial sobre Jesús, la historia real, te lo dejo aquí.